¿Sabías que en la Biblia existe una práctica tan poderosa que abrió mares, cambió decretos de muerte, dio sabiduría a reyes y fortaleció al mismo Jesús frente al diablo en el desierto? Una práctica que muchos cristianos hoy han dejado de lado, pero que sigue siendo una llave que abre las puertas del cielo. Te hablo del ayuno. Lo curioso es que, aunque aparece decenas de veces en la Escritura, en la iglesia moderna casi no se habla de él. Muchos lo ven como algo antiguo, como una carga innecesaria o una costumbre para los más espirituales. Pero, ¿y si te digo que el ayuno puede ser la pieza que falta en tu vida cristiana? ¿Y si la respuesta que llevas años esperando está detenida, porque tu espíritu necesita pasar por un tiempo de ayuno y oración? Mira lo que ocurrió. Moisés subió al monte Sinaí y pasó 40 días sin comer ni beber. Y en ese tiempo recibió los mandamientos que marcarían el rumbo de la humanidad. Esther llamó a todo su pueblo a 3 días de ayuno, y con ello se revirtió un decreto de exterminio. Daniel, al ayunar, recibió visiones celestiales que aún hoy nos revelan el plan de Dios. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio, enfrentó al enemigo con la fuerza que obtuvo en un ayuno de 40 días. ¿Coincidencia? Para nada. El ayuno es un principio espiritual que Dios usa para preparar a sus hijos en momentos decisivos. Jesús mismo dijo, «Cuando ayunéis», Mateo 6:16, no si ayunáis. Eso significa que Él lo dio por hecho, como parte de la vida normal de un cristiano. Sin embargo, ¿por qué tantos lo ignoran? La respuesta es simple, porque el ayuno va en contra de todo lo que nuestra carne quiere, y es justamente allí donde radica su poder. El ayuno rompe la tiranía de los deseos y entrena el espíritu para escuchar claramente la voz de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si empezaras a ayunar de la manera en que lo enseña la Biblia? ¿Qué cadenas se romperían en tu vida? ¿Qué puertas cerradas se abrirían? ¿Qué claridad vendría a tu mente? Hoy quiero invitarte a descubrir juntos por qué el ayuno es una de las armas más poderosas y olvidadas, y cómo puede transformar por completo tu vida cristiana. El ayuno aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento como una respuesta del pueblo de Dios en tiempos de crisis, de búsqueda y de arrepentimiento. Lo interesante es que no era un acto vacío, sino una demostración visible de humillación y dependencia. En hebreo, la palabra usada para ayunar significa literalmente afligir el alma. Y eso nos da una pista. El ayuno no es simplemente dejar de comer, sino rendir el corazón, quebrantar el orgullo y reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Moisés nos da uno de los ejemplos más impactantes. Pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios sin comer ni beber. Éxodo 34:28. En ese tiempo el Señor le entregó los 10 mandamientos, un pacto eterno con su pueblo. Moisés fue sostenido no por pan, sino por la gloria del Señor. Esto nos muestra que el ayuno no es solo físico, es sobrenatural. También encontramos a Esther, quien enfrentó uno de los momentos más oscuros para Israel. Ante un decreto que buscaba exterminar a su pueblo, ella comprendió que la salvación no dependía de estrategias políticas, sino del favor divino. Convocó a todos a un ayuno de 3 días sin comida ni agua. Esther 4:16. El resultado fue milagroso. Dios revirtió el decreto y el pueblo fue librado. Daniel, por su parte, practicó un ayuno parcial, absteniéndose de manjares y vino, mientras buscaba la sabiduría de Dios. Daniel 10:3. En respuesta, recibió revelaciones celestiales sobre el futuro de Israel y las naciones. Cada uno de estos ejemplos revela algo fascinante. El ayuno es un canal que conecta la necesidad humana con el poder de Dios. No cambia quién es Dios, pero transforma el corazón del hombre, lo hace sensible y lo posiciona para ver la mano del Señor actuar. El Antiguo Testamento nos recuerda que el ayuno siempre fue un acto de humildad, de arrepentimiento y de fe. No era un ritual para manipular a Dios, sino un camino para alinearse con su voluntad. Si en el Antiguo Testamento el ayuno estaba ligado a la humillación y la intercesión, en el Nuevo Testamento adquiere un sentido aún más profundo: preparación espiritual e intimidad con Dios. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu y allí ayunó 40 días y 40 noches. Mateo 4:2. Allí,
Debilitado físicamente, enfrentó al enemigo y lo venció con la palabra. Este episodio nos enseña que el ayuno fortalece el espíritu y nos prepara para resistir tentaciones y cumplir el propósito divino. Lo más sorprendente es que Jesús no habló del ayuno como algo opcional. En Mateo 6, 16, 18 dijo: «Cuando ayunéis», mostrando que el ayuno es parte natural de la vida cristiana. Pero también advirtió: «No debe hacerse para aparentar, sino en secreto, con un corazón sincero». El Padre que ve lo secreto recompensa en público. La iglesia primitiva entendió esto. En Hechos 13:2-3, antes de enviar a Pablo y Bernabé a la obra misionera, los discípulos ayunaron y oraron para escuchar la voz del Espíritu Santo. Más adelante, en Hechos 14:23, vemos que ayunaban al momento de establecer líderes en las iglesias. El ayuno estaba ligado a decisiones cruciales, no era un hábito vacío. En el Nuevo Testamento, el ayuno se convierte en un medio de comunión con Dios y de dependencia total del Espíritu. Es un tiempo de enfoque, donde apagamos el ruido del mundo y afinamos nuestros oídos a la voz del cielo. Hoy más que nunca necesitamos ese tipo de ayuno, no un acto religioso, sino una búsqueda real de intimidad y poder espiritual. El ayuno no solo es disciplina, es una poderosa arma de guerra espiritual. Jesús lo explicó claramente cuando dijo que ciertos espíritus no salen sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Esa declaración abre nuestros ojos. Hay batallas en tu vida que nunca vencerás con estrategias humanas. Solo se rompen en el terreno espiritual. Cuando ayunas, debilitas los deseos de la carne y fortaleces tu espíritu. Es como si tu vida espiritual se afilara, como una espada que corta con más precisión. La carne grita: «Dame placer, comida, comodidad». Pero en el ayuno decides callar esa voz y darle poder a tu espíritu. Es un entrenamiento que mata el orgullo y despierta la fe. El ayuno es incómodo, porque rompe con la rutina del cuerpo, pero esa incomodidad abre un espacio de poder. Es como abrir una puerta cerrada en el mundo invisible. Por eso cuando alguien está atado a un pecado, una adicción o una carga que parece imposible, el ayuno es un arma para romper esas cadenas. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa lucha no se gana con armas humanas, se gana con armas espirituales, y el ayuno es una de ellas. Cada vez que decides ayunar, estás diciendo: «Prefiero alimentar mi espíritu que mi estómago. Prefiero escuchar la voz de Dios antes que cualquier ruido del mundo». Y allí es donde el poder del cielo se manifiesta, porque Dios honra al que se humilla y se rinde por completo. El ayuno sin oración es solo pasar hambre. Lo que da poder al ayuno no es dejar de comer, sino reemplazar ese tiempo con búsqueda de Dios. Por eso, en la Biblia el ayuno siempre aparece ligado a la oración. En Nehemías 1:4, al escuchar la noticia de la destrucción de Jerusalén, él dice: «Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos». No se limitó a dejar la comida, sino que usó ese tiempo para clamar. El ayuno intensifica la oración porque sensibiliza el corazón. Cuando el cuerpo se vacía, el espíritu se llena. Lo que antes parecía un muro en la oración, ahora se convierte en una puerta abierta. Muchos testimonios muestran que durante un ayuno las oraciones son más claras, las cargas más intensas y las respuestas más visibles. La oración en ayuno se vuelve intercesión poderosa. No es una oración superficial, es un clamor profundo que toca el corazón de Dios. En tiempos de angustia, cuando buscamos respuestas o pedimos liberación para alguien, el ayuno une nuestra oración con una fuerza espiritual extraordinaria. Es aquí donde entendemos que el ayuno no es una dieta, es una declaración: más que la comida necesito a Dios. Y cuando esa búsqueda se combina con oración sincera, el cielo responde de maneras que jamás imaginamos. El ayuno no solo es un arma espiritual contra las tinieblas, también es una disciplina que moldea nuestro carácter. Vivimos en un mundo dominado por la inmediatez, donde la mayoría de personas no soporta esperar, ni mucho menos negarse a un deseo. Pero el ayuno rompe esa cultura del «quiero todo ya» y nos entrena en la paciencia, la obediencia y el dominio propio. Cuando decides ayunar, no es solo tu estómago el que sufre,
también tu mente protesta. ¿Por qué haces esto? ¿No es suficiente con orar? Y allí empieza la batalla interna. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo trabaja en lo profundo, mostrándonos cuánto dependemos de la carne y cuán necesario es crucificarla cada día. El apóstol Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mira Corintios 9:27. Con eso no hablaba de maltrato físico, sino de disciplina espiritual. Él sabía que si dejaba que sus deseos gobernaran, terminaría esclavo de ellos. El ayuno nos ayuda a poner al cuerpo en su lugar, sometido al espíritu. Además, el ayuno nos enseña humildad. Cuando dejamos de lado la comodidad de la comida, entendemos nuestra fragilidad y dependencia total de Dios. Descubrimos que no somos tan fuertes como pensábamos y que cada día vivimos por su gracia. Esa lección de humildad es vital para caminar cerca de Cristo. En un mundo que nos invita a consentirnos constantemente, el ayuno se convierte en un recordatorio de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Al ayunar, entrenamos nuestro carácter para resistir la tentación, esperar en el Señor y vivir en verdadera obediencia. ¿Cuántas veces has querido una respuesta clara de Dios y sientes que todo está en silencio? El ayuno es una herramienta que abre el oído espiritual, no porque Dios no hable, sino porque muchas veces nuestro corazón está lleno de ruido. Cuando ayunamos, eliminamos distracciones y el alma se afina. Es como limpiar una antena llena de interferencias. De pronto la señal se escucha con claridad. En la Biblia vemos cómo esto ocurre una y otra vez. En Hechos 13:2, los discípulos estaban en oración y ayuno cuando el Espíritu Santo les habló claramente: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra». No fue en medio del bullicio ni en una reunión social, sino en un tiempo de búsqueda profunda. Daniel también recibió visiones y revelaciones mientras estaba en ayuno. Esa búsqueda intensa lo llevó a tener acceso a secretos celestiales que marcaron la historia de la profecía bíblica. Lo mismo sucede hoy. En el ayuno, el corazón se vuelve más sensible y el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil para hablar. Las Escrituras cobran vida de una manera más profunda, la oración fluye con más poder y las decisiones se toman con mayor discernimiento. Muchos creyentes dan testimonio de cómo durante un ayuno recibieron claridad en decisiones de vida, matrimonio, ministerio, cambios de trabajo o llamados de Dios. El ayuno abre un espacio donde el ruido de la carne se apaga y la voz de Dios resuena. Y si la respuesta que esperas desde hace tiempo ya fue dada por Dios, pero tu espíritu no la capta porque está lleno de interferencias, el ayuno es ese espacio donde aprendes a escuchar claramente lo que el cielo quiere decirte. El ayuno no es solo para ti, también es un arma poderosa de intercesión. A lo largo de la Biblia vemos cómo hombres y mujeres ayunaron no solo por su propia vida, sino por el pueblo, por ciudades y hasta por naciones enteras. Esther es un ejemplo claro. Su ayuno no era para beneficio personal, sino para salvar a su pueblo. Nehemías ayunó y lloró por Jerusalén destruida, clamando a Dios para que le diera favor delante del rey y pudiera reconstruir los muros. Daniel ayunó intercediendo por el pecado de Israel, confesando como si fueran propios los pecados de toda una nación. Esto nos enseña que el ayuno es un acto de amor. Cuando alguien ayuna por otra persona está diciendo: estoy dispuesto a renunciar a algo tan básico como la comida para enfocarme en pedir a Dios por ti. Es una intercesión que toca el corazón del Padre, porque es sacrificio unido a oración. Hoy más que nunca necesitamos este tipo de intercesores, hombres y mujeres que no solo oren, sino que también ayunen por sus familias, por sus hijos, por los enfermos, por la iglesia y por las naciones. En un mundo quebrado por el pecado, el ayuno es una voz que clama más fuerte en el cielo. ¿Te imaginas qué pasaría si más creyentes decidieran levantar tiempos de ayuno por sus países, por los gobernantes, por los que sufren? Estoy convencido de que veríamos cambios sobrenaturales. El ayuno no es un sacrificio vacío, es una intercesión que rompe cielos y abre caminos de restauración. Una de las grandes trampas es ayunar sin propósito. La Biblia nos enseña que el ayuno debe estar acompañado de una intención clara.
buscar a Dios, pedir dirección, clamar por libertad o interceder. Isaías 58 lo deja muy claro. Dios no se agrada de un ayuno vacío, de labios que ayunan mientras el corazón sigue en pecado. El verdadero ayuno, según Isaías, es aquel que rompe cadenas de injusticia, comparte pan con el hambriento y muestra amor al necesitado. Es decir, el ayuno no es solo abstinencia, es transformación. Si ayunamos pero seguimos con rencor, egoísmo o indiferencia, hemos perdido el sentido. El propósito le da dirección al ayuno. Si es para pedir claridad, dedicas ese tiempo a la lectura de la palabra y oración por dirección. Si es por sanidad, enfocas tu clamor en ese milagro. Si es por intercesión, levantas un clamor por otros. El ayuno sin propósito es hambre, pero el ayuno con propósito es poder espiritual. Por eso, antes de comenzar un ayuno, pregúntate, ¿por qué lo hago? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué espero que Dios haga en mí o a través de mí? El Señor honra a los que buscan con sinceridad. Y cuando el ayuno tiene un propósito alineado con su voluntad, los cielos se abren. El ayuno no es una práctica aislada que haces una vez al año y olvidas. Es un estilo de vida que puede marcar tu caminar cristiano de manera radical. Cuando entiendes su valor, ya no lo ves como sacrificio, sino como un privilegio. La oportunidad de estar más cerca de Dios, de escuchar su voz con claridad y de ver su poder manifestarse. Jesús nos dejó el ejemplo. Los apóstoles lo vivieron, los héroes de la fe lo practicaron, y hoy, tú y yo tenemos la misma invitación. Volver al ayuno, no como una carga religiosa, sino como un canal de intimidad y poder. Tal vez has buscado respuestas durante años, has orado, y nada parece moverse. Tal vez sientes que tu vida espiritual está estancada, o que el fuego del primer amor se ha apagado. El ayuno puede ser la llave que encienda nuevamente la llama. Puede ser el inicio de una nueva etapa donde el Espíritu Santo obre con mayor libertad en ti. Imagina lo que pasaría si una iglesia entera decidiera ayunar unida. Imagina lo que sucedería si una familia se levantara en ayuno por sus generaciones. Imagina lo que cambiaría en tu vida si hicieras del ayuno un hábito de búsqueda sincera. Hoy el Señor te llama a redescubrir esta herramienta, no porque Él lo necesite, sino porque tú lo necesitas. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Te hace más sensible, más humilde, más fuerte en el espíritu. Te prepara para la batalla y te acerca al corazón del Padre. Así que no lo veas como una obligación, míralo como una oportunidad. Una oportunidad para morir a ti mismo y vivir más plenamente en Cristo. Una oportunidad para ver lo sobrenatural en tu vida. Una oportunidad para que tu fe sea encendida como nunca antes. El ayuno es el secreto olvidado que puede revolucionar tu vida cristiana. ¿Estás dispuesto a tomar el reto y descubrir lo que Dios tiene preparado para ti?